Buenas tardes, profesora. Le habla Nancy Bielma. Le voy a hablar un poco sobre el ciclo presupuestario, que consiste en la realización de 6 etapas que van estrechamente interrelacionadas y que su estudio por separado es para facilitar su análisis. De igual manera, no es posible llevar a cabo por separado estas etapas, ya que es un proceso continuo donde si un presupuesto se está ejecutando, hay otro que se está formulando y así sucesivamente. Iniciamos con el proceso de la formulación. Esta etapa tiene 3 fases. En la primera tenemos el diseño de la política presupuestaria. Aquí, antes del 31 de julio, se presenta eh, el proyecto, se fijará la formulación y la ONAPRE preparará como una versión inicial de lo que es la formulación, se la pasará al presidente para él luego en Consejo de Ministros tomarla en consideración. Después tenemos la segunda fase, que es el diseño de los proyectos presupuestarios por las instituciones. Acá ONAPRE hace los formularios con sus respectivos instructivos y se los emite a los órganos o organismos que van a ser beneficiados. Por último, tenemos la formulación del proyecto de ley, de ley del presupuesto, que acá ONAPRE recibe los proyectos y los analiza, comprueba que exista la coherencia entre lo establecido o los lineamientos establecidos y estos. Si existe alguna discrepancia, será analizada por las máximas autoridades del organismo y por la ONAPRE. Luego tenemos la segunda etapa, que es la discusión y la sanción. Una vez aprobado el proyecto por el Ejecutivo Nacional, la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional lo recibe antes del 15 de octubre para su sanción, para su discusión y su sanción, expresando los objetivos que se esperan alcanzar y asimismo cualquier otra información que se considere oportuna. Si no se presenta antes del 15 de octubre o por alguna razón no ha sido aprobado, antes del 15 de diciembre la Asamblea Nacional y el presidente ante el Consejo de Ministros reconducirán el presupuesto vigente, haciendo algunas modificaciones de acuerdo al artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración de Finanzas del Sector Público, donde dice que por lo menos para los presupuestos de los recursos debe eliminar los ramos de los ingresos que ya fueron percibidos, es decir, que ya en este nuevo periodo no se van a percibir, y asimismo tiene que estimar cada uno de estos ramos para poder ejecutarlos en el nuevo ejercicio. Luego de esto tenemos la promulgación, que es la tercera etapa del proceso, de la ejecución, y esto acá, luego de la sanción, la Asamblea Nacional remite al presidente de la República para su respectiva publicación en Gaceta Oficial y dentro de los 10 días siguientes de que el presidente lo haya recibido. Luego tenemos la cuarta etapa, que es la ejecución. Para poner en marcha lo previsto en un tiempo y en un lugar, en un espacio determinado, es necesario antes tomar en cuenta la programación de la ejecución, la cual debe realizarse en términos físicos y financieros. Sobre esta programación recaen estos elementos: el elemento del producto, los recursos reales y los recursos financieros. Tenemos ventajas de la ejecución. Entre ellas está: evita paralizar la ejecución de los proyectos por falta de recursos financieros, prever las medidas necesarias para contar oportunamente con los recursos humanos y materiales, y además contabiliza los flujos de ingresos y gastos de manera a tener un equilibrio en tesorería. Esta ejecución se realiza con 2 planes que están vinculados, que es la ejecución física
donde tenemos dos subplanes, dos subsistemas, se pudiera decir, que está el productivo y el administrativo. Luego tenemos la ejecución financiera. En esta se refiere a la obtención de los ingresos estimados, así como el uso de los créditos presupuestarios autorizados. Se efectúa por etapas, tanto para los gastos como para los ingresos. Para la ejecución de los ingresos se identifican 3 etapas, que sería la causación, que es donde nace el derecho para percibir el ingreso; la liquidación, que es donde se determina la cuantía; y por último, la recaudación, que es donde se exige el derecho. Para los gastos, de igual manera, tenemos otras etapas que empiezan por el precompromiso, que es cuando como que reservamos el crédito o parte del crédito para un cierto fin. Luego tenemos el compromiso, por el que se efectúa mediante el acto administrativo, donde se afecta directamente al presupuesto. Luego tenemos algunos requisitos de lo que tiene que cumplirse para que sea un acto administrativo, y dice que debe ser efectuado por un funcionario competente, que se exprese el monto, la calidad o la cantidad, los bienes o servicios que se están percibiendo, y asimismo la persona natural o jurídica de quien se están percibiendo. Luego tenemos el causado. El causado se considera en el momento que se hace exigible el pago a terceros, y ya sea por la recepción de bienes y servicios o por disposiciones legales o contractuales, afectando así el crédito presupuestario con un registro definitivo con cargo al presupuesto. Y finalmente tenemos el pago, que es el momento donde extingue la obligación con terceros. Luego llegamos a la quinta etapa, que es el control. El control consiste en una serie de actividades que se realizan al fin de evaluar los resultados obtenidos con la ejecución. Para llevar a cabo este control tenemos el llamado, o entre los ámbitos del control administrativo tenemos el llamado control fiscal, que es una actividad que tiene por objeto velar por el cumplimiento de las normativas que regulan el gasto de los recursos, los gastos, y asimismo los recursos del Estado o recursos públicos. Entre los objetivos que tiene el control fiscal podemos mencionar el verificar el cumplimiento de la normativa, comprobar la exactitud de las operaciones financieras, examinar la conveniencia del gasto o de la operación, y evaluar los resultados obtenidos con la misma. Además de esto, tenemos elementos del control, que podemos mencionar la determinación de los objetivos, sean físicos o financieros. Asimismo, la adopción de las medidas correctivas. Podemos clasificar el control en control interno, en control externo. El interno es porque lo hace una persona que pertenece al organismo, y el externo lo hace una persona independiente a ese organismo. También tenemos como momentos, oportunidades en las que se realizan los controles, en los que podemos mencionar está el control previo, el control perceptivo y el control posterior. Ya finalmente tenemos la evaluación. Es una fase en la que se evalúa
Es una fase en la que se inicia con el análisis de la eficacia, la eficiencia en la que se ha producido los bienes y los servicios con el fin de poder alcanzar las metas establecidas y además donde los organismos o los órganos en competencia preparan la programación para llevar a cabo esta evaluación y asimismo cumplir con el seguimiento de evaluación y control de ejecución del presupuesto ya aprobado. Gracias por su atención.